Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Hoy es el día 306. Estamos leyendo el segundo libro de los Macabeos, capítulo 9, así como los capítulos 7 y 8 de la Sabiduría y el capítulo 25 de Proverbios, versículos 1 al 3. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 9. La última campaña de Antíoco Epifanio. Por aquel tiempo, según sucedió, Antíoco se había retirado desordenadamente de la región de Persia, pues había entrado en la ciudad llamada Persépolis e intentado robar los templos y controlar la ciudad. Por ello, el pueblo acudió al rescate con las armas, y Antíoco y sus hombres fueron derrotados, con el resultado de que Antíoco fue puesto en fuga por los habitantes y se batió en vergonzosa retirada. Se encontraba en Ecbatana. Le llegaron noticias de lo ocurrido a Níquene, y las fuerzas de Timoteo se transportaron con rabia. Concibió la idea de volver contra los judíos la injuria hecha por los que le pusieron en fuga. Así que ordenó a su auriga que condujera sin detenerse hasta completar el viaje. Pero el juicio del cielo cabalgó con él, pues en su arrogancia dijo, cuando llegue, haré de Jerusalén un cementerio de judíos. Pero el Señor que todo lo ve, el Dios de Israel, le asestó un golpe incurable e invisible. Tan pronto como dejó de hablar, se apoderó de él un dolor en sus entrañas, para el que no había alivio, y con agudas torturas internas. Y eso muy justamente. Pues había torturado las entrañas de otros con muchos y extraños infligimientos. Sin embargo, no detuvo en modo alguno su insolencia, sino que se llenó aún más de arrogancia, exhalando fuego en su furia contra los judíos, y dando órdenes de apresurar el viaje. Y así sucedió que se cayó de su carro mientras éste se apresuraba, y la caída fue tan dura que torturó todos los miembros de su cuerpo. Y el que había estado pensando que podía dominar las olas del mar en su arrogancia sobrehumana, e imaginando que podía pesar las altas montañas en una balanza, fue derribado a tierra y llevado en una litera, haciendo manifiesto a todos el poder de Dios. Y así, el cuerpo del impío se llenó de gusanos, y mientras aún vivía en la angustia y el dolor, su carne se pudrió. Y a causa de su hedor, todo el ejército sintió repugnancia ante su descomposición. A causa de su intolerable hedor, nadie fue capaz de cargar con el hombre que, poco antes, había creído poder tocar las estrellas del cielo. Entonces fue cuando, quebrantado en su espíritu, empezó a perder gran parte de su arrogancia y a entrar en razón bajo el azote de Dios. Porque era torturado con dolor a cada momento, y cuando no pudo soportar su propio hedor, pronunció estas palabras. Es justo estar sometido a Dios, y ningún mortal debe creerse igual a Dios. Antíoco hace una promesa a Dios. Entonces el abominable individuo hizo un voto al Señor que ya no tendría piedad de él, declarando que toda la ciudad que se apresuraba a arrasar y a hacer un cementerio, ahora la declaraba libre, y a los judíos, a quienes no había considerado dignos de ser enterrados, sino que había planeado arrojarlos con sus hijos a las bestias para que los pájaros los recogieran. A todos ellos los igualaría a los ciudadanos de Atenas y al santuario sagrado que antes había saqueado. Los adornaría con las mejores ofrendas y los vasos sagrados. Los devolvería a todos muchas veces, y los gastos ocasionados por los sacrificios los sufragaría con sus propios ingresos. Además de todo esto, se convertiría en judío y visitaría todos los lugares habitados para proclamar el poder de Dios. Pero cuando sus sufrimientos no disminuyeron en modo alguno, pues el juicio de Dios había caído justamente sobre él, abandonó toda esperanza para sí mismo, y escribió a los judíos la siguiente carta en forma de súplica. Este era su contenido, la carta y muerte de Antíoco a sus dignos ciudadanos judíos. Antíoco, su rey y general, les envía cordiales saludos y buenos deseos de salud y prosperidad. Si vosotros y vuestros hijos estáis bien, y vuestros asuntos son como deseáis, me alegro como mi esperanza está en el cielo. Recuerdo con afecto su estima y buena voluntad.
A mi regreso de la región de Persia, sufrí una molesta enfermedad y he creído necesario pensar en la seguridad general de todos. No desespero de mi estado, pues tengo buenas esperanzas de recuperarme de mi enfermedad. Pero he observado que mi padre, en las ocasiones en que hacía expediciones a la Alta Patria, nombraba a su sucesor, de modo que si ocurría algo inesperado o llegaba alguna noticia inoportuna, el pueblo de todo el reino no se inquietaría, pues habría a quien se dejaba el gobierno. Además, comprendo cómo la princesa de las fronteras y los vecinos de mi reino se mantienen atentos a las oportunidades y esperan a ver qué ocurre. Por eso he nombrado rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces he confiado y encomendado a la mayoría de vosotros, cuando me apresuré a partir hacia las provincias superiores, y le he escrito lo que aquí está escrito. Por tanto, os exhorto y ruego que recordéis los servicios públicos y privados que se os han prestado, y que mantengáis vuestra actual buena voluntad, cada uno de vosotros, hacia mí y hacia mi hijo. Pues estoy seguro de que él seguirá mi política y os tratará con moderación y amabilidad. Así pues, el asesino y blasfemo, habiendo soportado los sufrimientos más intensos, como los que había infligido a otros, llegó al final de su vida con un destino muy lamentable entre las montañas de una tierra extraña. Felipe, uno de sus cortesanos, se llevó su cuerpo a casa. Luego, temiendo al hijo de Antíoco, se entregó a Ptolomeo Filómetro en Egipto, el libro de la sabiduría, capítulo 7. Oración de Salomón por y amor a la sabiduría. Yo también soy mortal, como todos los hombres. Descendiente del primer niño formado de la tierra, y en el vientre de una madre, fui moldeado en carne en el periodo de 10 meses, compactado con la sangre del asiento de un hombre y el placer del matrimonio. Y cuando nací, empecé a respirar el aire común y caí sobre la tierra a fin. Y mi primer sonido fue un llanto como el de todos los que fui amamantado con cuidados y pañales, pues ningún rey ha tenido un comienzo de existencia diferente. Hay para toda la humanidad una entrada en la vida y una salida común. Por eso recé y se me dio entendimiento. Invoqué a Dios, y vino a mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y consideré la riqueza como nada en comparación con ella. Tampoco comparé con ella ninguna joya de valor incalculable, porque todo el oro no es más que un poco de arena a sus ojos, y la plata será contada como arcilla ante ella. La amé más que a la salud y la belleza, y elegí tenerla a ella antes que a la luz, porque su resplandor nunca cesa. Todas las cosas buenas vinieron a mí junto con ella, y en sus manos incontables riquezas. Me regocijé en todas ellas, porque la sabiduría las guía, pero no sabía que ella era su madre. Aprendí sin engaño, y soy parte sin rencor. No oculto su riqueza, pues es un tesoro infalible para los hombres. Los que lo consiguen obtuvieron amistad con Dios elogiada por los dones que provienen de la instrucción. Quiera Dios que hable con juicio y tenga pensamientos dignos de lo que he recibido. Pues Él es el guía incluso de la sabiduría y el corrector de los sabios. Pues tanto nosotros como nuestras palabras están en su mano, así como todo entendimiento y habilidad en los oficios. Pues es Él quien me dio el conocimiento infalible de lo que existe para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio y el fin y la mitad de los tiempos, las alteraciones de los solsticios y los cambios de las estaciones, los ciclos del año y las constelaciones de las estrellas, las naturalezas de los animales y los temperamentos de las bestias salvajes, los poderes de los espíritus y los razonamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Aprendí tanto lo que es secreto como lo que es manifiesto porque la sabiduría, la creadora de todas las cosas me enseñó. Porque en ella hay un espíritu que es inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, claro, impoluto, distinto, invulnerable, amoroso, el bueno, agudo, irresistible, benéfico, humano, firme, seguro, libre de ansiedad, todopoderoso, supervisando todo, y penetrando a través de todos los espíritus que son inteligentes y puros y más sutiles. Pues la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento.
Debido a su pureza, ella penetra y penetra todas las cosas, porque ella es un soplo del poder de Dios y una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada impuro puede penetrar en ella, pues es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la obra de Dios y una imagen de su bondad, aunque no sea más que una. Ella todo lo puede y, permaneciendo en sí misma, todo lo renueva. En cada generación pasa a las almas santas y las hace amigas de Dios y profetas. Nada ama tanto Dios como el hombre que vive con sabiduría, pues ella es más bella que el sol y supera a toda constelación de estrellas. Comparada con la luz, se la encuentra superior, pues la sucede la noche. Pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Capítulo 8. Ella alcanza poderosamente de un extremo a otro de la tierra, y todo lo ordena bien. Yo la amé y la busqué desde mi juventud, y deseé tomarla por esposa, y me enamoré de su belleza. Ella glorifica su noble nacimiento viviendo con Dios, y el Señor de todos la ama, pues es una iniciada en el conocimiento de Dios y una asociada en sus obras. Si las riquezas son una posesión deseable en la vida, ¿qué hay más rico que la sabiduría, que afecta a todas las cosas? Y si el entendimiento es eficaz, ¿quién más que ella es modelador de lo que existe? Y si alguien ama la rectitud, sus trabajos son virtudes, pues ella enseña el dominio de sí mismo y la prudencia, la justicia y el valor. Nada en la vida es más provechoso para los hombres que esto. Y si alguien anhela una amplia experiencia, ella conoce las cosas de antaño e infiere las venideras. Entiende los giros del lenguaje y las soluciones de los enigmas. Sabe de antemano señales y prodigios, y el desenlace de las estaciones y de los tiempos. Por eso decidí llevarla a vivir conmigo, sabiendo que me daría buen consejo y aliento en las preocupaciones y en las penas. Por ella tendré gloria entre las multitudes y honor en presencia de los ancianos. Aunque soy joven, me encontrarán agudo en el juicio y a los ojos de los gobernantes seré admirado. Cuando guarde silencio, me esperarán, y cuando hable me prestarán atención, y cuando hable más extensamente se llevarán las manos a la boca. Por ella tendré inmortalidad y dejaré un recuerdo eterno. A los que vengan después de mí, yo gobernaré. Pueblos y naciones se someterán a mi pavor. Los monarcas me temerán cuando oigan hablar de mí entre el pueblo. Me mostraré capaz y valiente en la guerra. Cuando entre en mi casa, encontraré descanso con ella, pues la compañía con ella no tiene amargura, y la vida con ella no tiene dolor, sino alegría y gozo. Cuando consideré estas cosas interiormente y pensé en ellas en mi mente, que en el parentesco con la sabiduría hay inmortalidad, y en la amistad con ella puro deleite, y en las labores de sus manos, riqueza infalible, y en la experiencia de su compañía, entendimiento y renombre y compartir sus palabras, me puse a buscar cómo conseguirla para mí. De niño fui por naturaleza dotado de voluntad, y un alma buena cayó en mi suerte, o más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo sin mancilla. Pero percibí que no poseería la sabiduría a menos que Dios me la diera, y era una marca de perspicacia saber de quién era el don. Así que recurrí al Señor y le imploré, y con todo mi corazón dije el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 1 al 3 otros sabios dichos de Salomón. Estos también son proverbios de Salomón que copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. La gloria de Dios es ocultar las cosas, pero la gloria de los reyes es escudriñarlas, como los cielos la altura y la tierra la profundidad. Así que la mente de los reyes es inescrutable. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra y gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por darnos el don de la sabiduría. Gracias por compartir con nosotros quién eres, tu carácter. Gracias por las formas en que no te vemos y sin embargo estás presente. Gracias por actuar en silencio. Y nos hablas en silencio como nos amas en silencio. Señor Dios, te damos gracias también por las veces que te das a conocer. Te damos gracias por las veces en que es inevitable que nos demos cuenta de que no solo estás presente, sino que eres activo. No solo que eres bueno, sino que nos amas, ayúdanos a recibir tu amor y ayúdanos a corresponderte.
te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, así que un cliffhanger al final de la sabiduría de Salomón capítulo 8. Básicamente, aquí está Salomón. Ese es ostensiblemente el autor de la sabiduría, Salomón sería Salomón, correcto. Así que la idea es detrás de esto es que aquí en Vietnam capítulo 8, dice, sí, así que me dieron un cuerpo y su marca de perspicacia para saber de quién era el don, es decir, el don de la sabiduría. La señora sabiduría está marcada a lo largo de las escrituras. Cuando oímos hablar de la sabiduría es siempre femenina en las escrituras hebreas y en las escrituras cristianas. Es que es un regalo. Pero aquí él está diciendo, yo la anhelaba pero también sé de quién es el regalo, lo que significa que no obtengo la sabiduría por mí mismo. Solo obtengo sabiduría del Señor Dios mismo. Así que al final del capítulo 8 dice pero me di cuenta de que no poseería la sabiduría a menos que Dios me la diera. Era una marca de perspicacia saber de quién era el regalo, ¿verdad? Así que viene de Dios. Así que recurrí al Señor y le imploré y con todo mi corazón le dije, y entonces ese es el capítulo 9 que es para mañana. Así que mañana vamos a escuchar la oración de Salomón en el capítulo 9 y luego el capítulo 10. También las obras de sabiduría. Pero creo que es realmente divertido que estemos aquí en una especie de cliffhanger. Pero hay un elemento aquí donde llegamos a escuchar mucho acerca de la sabiduría. Especialmente en el capítulo 7, hay una lista de palabras que vale la pena investigar. Vale la pena meditar en cada una de ellas en nuestra oración. Así que es sabiduría de Salomón, capítulo 7, y comenzando alrededor del versículo 22, dice para la sabiduría, el modelador de todas las cosas me enseñó. Porque en ella hay un espíritu que es. Y luego pasa a enumerar una serie de estas palabras clave que destacan un aspecto de la sabiduría. Así que en ella había un espíritu que es inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil o móvil, claro, impoluto, distinto, invulnerable, amoroso, el bien, agudo, irresistible, benéfico, humano, firme, seguro, libre de ansiedad, todopoderoso, supervisando todo y penetrando a través de todos los espíritus que son inteligentes y puros y más sutiles. Y continúa, pues la sabiduría es más móvil que el movimiento. Por su pureza. Ella impregna y penetra todas las cosas. Ella es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Y todas estas palabras, yo diría, Dios mío, ya sabes, si tienes la capacidad de leer mientras escuchas, aquí es donde marcamos estas palabras o incluso si no puedes en este momento. Pero ser capaz de resaltar algunas de esas palabras y ser capaz de hablar con Dios sobre ellas como ese sentido de ser capaz de decir bien Señor, estas son características. Estos son elementos de tu sabiduría. Los elementos de tu sabiduría son inteligentes, santos, únicos, múltiples, sutiles, móviles, claros, no contaminados. Todas esas palabras, como dije antes, pueden ser meditadas por mucho tiempo. Y estos aspectos de, no quiero decir el carácter de Dios, pero el tipo de, quiero decir, de tantas maneras el Espíritu Santo está asociado con la sabiduría de Dios y así sucesivamente que en ese sentido podemos hacer un montón de conexiones realmente significativas. Hablando de conexiones, el autor de los segundos Macabeos hace muchas más conexiones que el autor de los primeros Macabeos. Ya hemos hablado de esto, pero solo quiero destacarlo porque sigue volviendo a aparecer que en primero de Macabeos experimentamos que llegamos a oír hablar al menos de la muerte de Antíoco o del hecho de que Antíoco fue derrotado en algún momento. Pero aquí en el capítulo 9 de segundo Macabeos no solo oímos de la muerte de Antíoco que fue derrotado, también oímos quién lo derrotó y quien lo derrotó fue el Señor Dios mismo y fue porque Antíoco su maldad había llegado a un punto en el que no había vuelta atrás. Básicamente esto es lo que el autor de los Macabeos está diciendo. Y así, aunque Antíoco hizo una promesa a Dios, aún así murió fuera del pacto. Él todavía murió lejos de Dios porque su corazón estaba endurecido al Señor.
Simplemente estaba usando a Dios como una especie de escape de incendios, y eso no lo ayudó, no lo mejoró. Pero también reconocemos en segundo Macabeos una de las cosas que notamos en primer Macabeos, que es en medio de toda esta lucha, en medio de todas estas maquinaciones políticas y manipulaciones y todo este tipo de lucha por el poder, Dios está involucrado. Pero es muy importante que todos comprendamos que en cada una de nuestras vidas podemos adoptar una de dos perspectivas. La primera perspectiva es el primer Macabeos, donde Dios está más o menos ahí, pero tienes que luchar realmente por ti mismo. O el segundo Macabeos, en el que Dios no solo está más o menos ahí, sino que está definitivamente ahí y actúa en tu vida y en la mía. Y me parece, de nuevo, que no son realmente opuestos. El objetivo de Macabeos no era mostrar cómo Dios estaba involucrado. El objetivo de los segundos Macabeos es definitivamente mostrar cómo Dios estaba involucrado. Así que no es que sean contradictorios, no lo son. Son complementarios, pero revelan algo así como que el Eclesiastés revela cómo puede ser la vida sin Dios. Pero segundo Macabeos revela cómo es la vida con Dios. No es predecible, no es una garantía de que ganes. No es una garantía de que no sufrirás. Quiero decir, solo recordamos el capítulo 6, Iba Eliezer, la edad en el capítulo 7, solo el otro par de días atrás de los 7 hijos y su madre. No es una garantía que nos libraremos del dolor o que nos libraremos del sufrimiento, que obtendremos todo lo que queremos. Pero lo que está garantizado es que Dios está con nosotros. Y hoy, solo quiero que sepan que esta comunidad es grande. Esta comunidad de personas que caminan a través de la Biblia es grande. Y como hemos señalado antes, pero hoy, este día, hay algunas personas en nuestra comunidad aquí que este es el peor día de su vida, o acaban de tener el peor día de su vida. Y necesitamos que lo sepan. Necesitamos que sepan que Dios está con ellos. Incluso si no puedo verlo trabajando, si no puedo sentirlo trabajando, Dios está con ellos. Y si este es el peor día de tu vida, o el peor de tu vida acaba de suceder, nosotros como comunidad, necesitamos que sepas que Dios está contigo. Que Él te ama. Él está activo. Está presente. Él está tratando de hablarte y recordarte que sí, aún en estos tiempos oscuros, no estás solo. No estás solo porque Él está ahí. Y no estás solo porque nosotros estamos ahí. Estamos aquí. Estamos rezando unos por otros. Estoy rezando por ti. Por favor, reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.